Pero bueno, pero entremos al tema de la ley de amnistía. ¿Cuál es su posición? Porque usted dice, por un lado, que sí que le parece que se puede hacer para los mayores de 80 años, pero no para todo el mundo. No. ¿Cómo es? Yo he sido muy claro. A ver. Hay un principio básico en el derecho penal de las sociedades democráticas que viene desde el gran pensamiento ilustrado, que es el principio de humanidad de la pena. La pena tiene que tener un sentido no solo resocializador, sino que además contemplar no ser cruel, no ser inhumana. Condenar a una persona de 80 años a la privación de la libertad y mantenerla en prisión, por grave que haya sido el crimen, viola ese principio. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo que pueden ustedes recordar. El año 2023, la señora Furner es ubicada en Alemania, se determina por el Supremo Tribunal alemán que fue colaboradora en un campo de muerte, participó o apoyó la muerte de 10.350 personas, y la condena de ella con 99 años, que asistió a juicio, fue de 2 años de pena suspendida. Yo estoy seguro que en el Perú los jueces le hubieran puesto 20 años. Entonces, porque no hay un criterio de humanidad de la pena. Entonces, tener a una persona en la cárcel para que muera en la cárcel no es un acto que pueda reivindicar una sociedad democrática. Bueno, lo distinto es respecto de los que no se ha determinado responsabilidad, sino que están en proceso. Porque allí, esté uno de acuerdo o en desacuerdo, está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la prohibición de amnistías, indultos o eximientes de responsabilidad. Pero permítame entonces separar su respuesta. Entonces hablemos de los 80 años, porque primero hay una ley que permite la condena en domiciliaria, que ya se aplica. Segundo, cuando la gente está enferma muy mal, como el caso del general Hermosa Ríos, puede acudir a una figura como el habeas corpus ante la justicia constitucional y también le dan la excarcelación, como de hecho usted lo cita en su intervención. Entonces, ¿por qué perdonar masivamente a los que llegaron a los 80 años? Porque la amnistía realmente es un perdón masivo. Claro, es un perdón y es un olvido. ¿Pero por qué? Por una razón sencilla. Porque creo que ya es momento de voltear la página, al margen de los que creen o tienen fe en una fe casi religiosa en el tema de la memoria. Las sociedades no solo tienen que recordar, las sociedades también tienen que saber olvidar para poder avanzar hacia el futuro. ¿Usted tiene algún familiar víctima de la violencia en el Perú? Claro, y además amigos. Yo tengo 1.241 compañeros asesinados por el terrorismo. Entonces, y he defendido. ¿Y no quisiera que los terroristas pagaran la pena? Ya pagaron su pena. Por eso. La ley es así de sencilla. Pero en este caso, si a mí se me hubiera consultado, yo hubiera opinado por la excarcelación de quienes estén más allá de los 80 años. Por una razón sencilla. ¿Cuál es la finalidad de la pena? La finalidad de la pena es resocializar. Si yo tengo una persona que puede morir en cualquier momento, ¿cuál es la finalidad resocializadora? Ninguna. Es una finalidad de venganza, y el derecho penal en una sociedad democrática no es vengativo, es resocializador. Entonces, ahí viene mi disidencia de quienes creen que hay que mantener a la gente condenada bajo una lógica de la ley del talión. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es, perfecto, se estableció la responsabilidad, ha purgado pena, pero esta pena, a partir de los 80 años, en mi opinión, se convierte en una pena cruel e inhumana. Y por lo tanto no puede ser sostenible en una sociedad democrática. Usted mencionó hace un momento, aunque el delito hubiera sido grave, muy grave, sí, claro. ¿Cierto? Que los hubo. Sí, claro. O sea, el delito existió. No, a ver, yo no discuto que haya habido crímenes, yo no los llamo excesos, haya habido crímenes por malos elementos de las Fuerzas Armadas durante la lucha contraterrorista en el Perú. Varios de los cuales son parte de esta preocupación de los congresistas, de congresistas como Montoya, Rospigliosi, etcétera, sí, ¿no? Sí. Que cometieron crímenes, dice usted. Sí. Que han sido condenados por haber cometido crímenes. Condenados, así ¿no? es. Esa gente ya fue juzgada, ya se le responsabilizó, y quiero recordar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hasta la pena de muerte puede ser indultada. Pero es decir, uno por uno, no masivo. No, perdón, eso no es correcto. Yo puedo hacer indultos casuísticos o puedo hacer una amnistía. Este no es el problema. Yo lo que quisiera es que enfoquemos. Me habló usted, por ejemplo, Clara Elvira, del caso del señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Yo quisiera aclarar. Cuando se produjo el 5 de abril,
Yo marché contra ese golpe de Estado, escribí artículos contra el gobierno de Fujimori, y obviamente consideraba que él era parte de una junta ilegal en el gobierno. Pero cuando yo estaba defendiendo el caso de Leonor La Rosa, fue convocado él como acusado e ingresó a la sala un anciano totalmente desconectado de la realidad, con la cabeza puesta hacia un lado, llevado en la silla de ruedas por otra persona. ¿Qué propósito tenía ese proceso? Ninguno. ¿Y la justicia constitucional le reconoció eso y le dio la libertad? 6 años después. 6 años después, Clara Elvira. Eso no es humanidad. Entonces lo que tenemos que hacer es cesar eso. O sea, esa lógica de voy a escarnecerte y degradarte hasta el final porque considero que eres una persona irrecuperable, no funciona en una sociedad democrática. Quiero que entendamos eso. Esa es la parte más complicada de entender. Pero en todo caso, lo que se entiende es que usted, lógicamente, está en contra de ese escarnio. Pero ¿quién aplica el escarnio? Yo creo que lo aplica un Estado que no es capaz de diferenciar cuándo la pena pierde su función resocializadora. Ese es el punto central para mí. O sea, si yo tengo una persona... Recuerden lo que pasó también con el caso de Fujimori. Insisto, yo no me gustó su gobierno. Pero que muriera en la cárcel para repetir lo que hicimos con Leguía, me parecía históricamente vergonzoso. Y la prueba de que el señor estaba para morir es que salió indultado y poco tiempo después murió. Entonces, ¿qué queríamos? ¿Muerte? O sea, los queremos muertos, digámoslo con franqueza, los quiero muertos en la cárcel. Porque varias de incluso la principal, yo diría, crítica, por lo que se lee en las opiniones de los expertos que fueron consultados, etcétera, es que hay inhumanidad, ¿no? Porque los juicios se prolongan, los procesos se prolongan, etcétera, y entonces esto afecta a gente de la tercera edad, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se prolongan? Se prolongan varios de ellos por acciones dilatorias, seguramente de la defensa. Le lanzo estas preguntas. O se prolongan porque anteriormente, sobre todo en los 80 y 90, más bien el tribunal militar cerraba los casos y se cerraba pues con absoluciones. Y más bien recién a partir del 2000 o del 2001 en adelante, recién empezaron realmente los procesos, tanto de investigación como los procesos judiciales. Para usted, ¿por qué se han prolongado tanto? Le voy a contar experiencias personales. Caso Rodrigo Franco. 4 años de juicio, se quiebra. Responsabilidad nuestra, no. El Poder Judicial cambió 2 jueces que no debió cambiar. Porque la regla es clara. No puedo cambiar a 2 jueces de un tribunal de 3. Porque se quiebra el juicio. Caso El Frontón. Acaba de ocurrir. 7 años el año pasado se quebró, ¿no? 7 años de juicio. Y se quiebra. ¿Por qué se quebró el año pasado el caso? Porque quedaron fuera 2 jueces, al igual que en el caso Rodrigo Franco. Entonces, pero hablar de que hay dilaciones entre el año 2001 y el 2025 me parece bastante exagerado. O sea, y que se pueda responsabilizar a la defensa de eso. O sea, hemos tenido 24 años para que esto termine. Y no ha sido por responsabilidad de los acusados, ni ha sido por responsabilidad de las defensas. Les estoy dando 2 ejemplos que están a la mano. Los juicios se quiebran por responsabilidad del Poder Judicial. ¿Qué hacemos con el acusado? Ahora, bueno, como usted es un malvado, no tiene derecho. Por ejemplo, en el caso en Frontón, ¿por qué debió comenzar antes, no es cierto? No vamos a buscar, doctor, aquí responsables, pero simplemente digo, debió empezar antes en lugar de que en el 86, 87, 88, 89, antes del 90, el Tribunal Militar los absuelva, ¿no? Claro. Debió haber un proceso transparente. Yo creo que ya tienen el proceso. Ya tienen el proceso transparente y ya estamos en el juicio empieza público. En el 2001, el Frontón, ¿no? Está bien, pero han pasado tantos años. Pero 24 años, es verdad, claro. 24 años. Quiero hacer recordar una cosa, porque ya aquí hay, y como yo, porque yo defiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aun cuando no me guste, y la Corte Interamericana, en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, y en el caso Jenny Lacayo contra Nicaragua, ha establecido que un proceso que dure más de 50 meses, escuche la frase exacta, excede en mucho el criterio de plazo razonable contenido en la Convención. ¿Para qué caso? Entonces, usted ha tocado un tema que es el que nos han martillado todo el tiempo con esta ley, el plazo razonable. Entonces, pensemos en un criminal de otra categoría. Plazo razonable, ya amnistíanlo. Denle una amnistía por plazo razonable. O sea, realmente tiene sentido si tienen, insisto yo, la justicia constitucional,
el habeas corpus, la posibilidad de acudir ahí, como de hecho han acudido y les han resuelto cosas en la justicia constitucional. ¿Por qué amnistiarlos por el plazo razonable? Es que no solamente es el plazo razonable. Aquí hay una historia que tiene que completarse. Aquí hubo un Estado que expuso inclusive a sus propias fuerzas de seguridad a la violación, por ejemplo, de reglas de permanencia, y esto lo conoce usted, Daniel, de reglas de permanencia en la zona de combate. Conforme a las reglas de permanencia en la zona de combate, uno no puede estar más de 6 meses allí por el estrés de la guerra, por el estrés postraumático. ¿Ok? Esta gente estaba 1, 2, 3 años. Ocurrieron estos crímenes. ¿Estoy justificándolos? No, estoy explicando. Ya estaba yo abriendo los ojos. No, estoy explicando. Hay que entender la diferencia entre una explicación y una justificación. Se produjo en medio de un hecho que el Estado no promovió, porque el ataque contra el Perú por parte del terrorismo se inicia el 17 de mayo de 1980. Entonces, esta gente que en la clasificación jurídica se llamaría una defensa excedida, que es un crimen igual. Si usted hace excede la legítima defensa, usted comete un delito. Pero no sé en qué parte es defensa excedida violar mujeres indefensas.